Hayaya, Aski, Arumaquipan, buenas noches, Gilatanaka, Culiacanaca, hermanos, hermanas. eh, para Pacha Saraya Yatiña es realmente un honor contar aquí con la presencia de estos dos hermanos. Entonces es muy emotivo para nosotros comenzar. Nosotros y nosotras hacemos siempre un pedido para que podamos tener una buena conversación, un sano diálogo, para que podamos intercambiar las ideas de una manera apropiada. Entonces, con la hoja de coca, con la Inalmama, es que nos conectamos con las diferentes dimensiones y los diferentes mundos, con Achachilanaka, que son los espíritus masculinos, Ahuichanaka, con las montañas sagradas allá de los Andes, el Illimani Mururata, con Turmamani, Huña Aymar, Lago Titicaca, Illampu, Huayna Potosí, Sajama, y todas allá nuestras deidades importantes, Huayna Potosí, y aquí también tal vez el Apu, eh, eh, Pan de Azúcar y el Río de la Plata y todas las deidades aquí que con mucho respeto sentimos aquí. Y aquí está Ciro del pueblo charrúa, que mejor que nosotros podría relacionar estas sensaciones y estas emociones que tenemos para pedir permiso a todas las deidades y seres tutelares que están acá y allá. Entonces, en ese sentido, hermanos y hermanas, comenzamos este diálogo, y un gran hayaya para ustedes, para sus familias, y para que esta conversación nos ayude siempre a seguir teniendo vínculos edificantes que nos unan como pueblos, que nos unan como personas en el Ajayunaca, ¿no? Entre las almas. Entonces, en ese sentido, damos la bienvenida al hermano Ciro, al hermano Freddy. El hermano Ciro va a comenzar a exponer y va a estar como unos 20 minutos o algo parecido. Siempre hay libertad del tiempo que se tome y hay apertura para que pueda tomar su tiempo, y después nuestro hermano Freddy también va a participar. Entonces, hermano Ciro, inshallah, tiene la palabra, por favor, puedes comenzar, hermano. Harug Inshallah, Harug, Maripir Sepeon Cayucmar, Maripir Sisi, Maripir Salvia, Ana Siguat Sepena, Mar Walishe, Wahif, Arte Ucaí, Mar Shonik Inshallah. Un gran agradecimiento a nuestros ancestros, nuestros Anaxihuat, un gran agradecimiento a Tijuinem, Gran Espíritu, un gran agradecimiento a la Uncayumar, la Gran Madre Tierra, con nuestras medicinas sagradas, la salvia y el tabaco. Un gran agradecimiento por habernos invitado a compartir este diálogo, este intercambio, un honor compartir el panel con el hermano Freddy Mamani y estar llegando a los hogares de nuestra Via Yala, desde nuestro pueblo charrúa, desde el clan Choñic y el Consejo de la Nación Charrúa. Saludamos afectuosamente, fraternalmente a todos nuestros pueblos de Via Yala y ponemos nuestro mejor propósito y la mejor energía de nuestra ancestralidad para que llegue el conocimiento, para que llegue el pleno goce del buen vivir y de nuestros derechos como pueblos originarios, que llegue para todas y para todos. Es muy, muy importante para nosotros como pueblo charrúa estar siendo respetados, estar siendo tomados en cuenta a la par con los otros pueblos hermanos de nuestra Via Yala, que se termine el mito del país sin indios, que llegue el reconocimiento, la verdad histórica, la Oyendahuetriek, la memoria verdadera, y que comencemos a ver la realidad de nuestros pueblos, que en todo nuestro continente de Abya Yala es una historia muy similar. Tenemos
Los pueblos originarios somos una gran familia, y tenemos una historia en común. Y lamentablemente desde la llegada de las carabelas es una historia de invasión, de despojo, de muerte, de mentira y de avasallamiento de nuestros derechos, de nuestro equilibrio con la madre naturaleza, la Uncayuxmar, para nosotros la gran madre, la Pachamama, en pos de unos pocos. El beneficio es para unos pocos. Y el sistema que llegó con las carabelas se ha mantenido, ha ido cambiando, han ido cambiando los actores, los personajes, pero es un sistema que ha ido evolucionando y es una máquina destructiva que lo que ha hecho ha sido usurpar, matar, violar sistemáticamente. No solamente nuestros derechos como personas, como seres humanos y como pueblos, sino también con nuestra Oncayuxmar, la Gran Madre Tierra. Entonces, hoy por hoy estamos, y siempre por situación política y económica. En algún momento se llamó colonialismo, luego imperialismo, capitalismo, neoliberalismo, todas esas palabras que son simplemente la evolución de un sistema que es el mismo que se va perpetuando, es un sistema de gran injusticia que se va perpetuando y que particularmente a nuestro pueblo nación charrúa lo ha atacado fuertemente, sobre todo desde que se instaura el Estado Nacional. El Estado Nacional que se instaura en 1830 y en 1831 lleva una campaña de genocidio muy fuerte que provoca el comienzo de ese mito de país sin indios. Nuestros ancestros de hace apenas 4 generaciones atrás, menos de 200 años, nuestros ancestros sufrieron genocidio y persecución, invisibilización, historia mal contada, y hasta que se llegó a eso, a decir que el Uruguay era un país blanco, europeo, en un continente indígena, lo que no es realmente cierto. Muchas, sobre todo mujeres, ancestras, nuestras tatarabuelas, sobrevivieron. Hubieron también familias, tribus que huyeron hacia lo que es actualmente el norte argentino y el sur del Brasil, y también en el territorio sobrevivieron familias de las cuales provenimos los actuales sucesores del pueblo charrúa. Pero a los poderosos, a los dueños de los latifundios, que comenzaron en 1830 y ahora están sus descendientes, son los protagonistas, los grandes empresarios, los grandes políticos, las personas que dominan el sistema, son los sucesores de aquellos que comenzaron el Estado en el año 1830. Y a ese sistema no le conviene reconocer nuestra existencia como pueblos originarios. Y por eso también no ratifican el convenio 169, porque el convenio 169 es la herramienta legal que trabaja hacia la salvaguarda y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, según los tratados internacionales de la ONU, en este caso la OIT. Esa es la situación que lleva a intereses políticos. No hay una conciencia política de reconocernos, no hay una intención política, a pesar de que han cambiado varios gobiernos de diferente tipo, de gobiernos progresistas o llamados de izquierda, que gobernaron varios periodos, y
Ahora hay un gobierno que es más neoliberal, más de derecha, pero ninguno ha tenido la voluntad política de ratificar el convenio 169, que ha sido una de nuestras banderas políticas más importantes para el reconocimiento de nuestros derechos. Y realmente el Uruguay tiene su población indígena. En estos momentos habemos más de 20 organizaciones indígenas en el Uruguay, y no tenemos territorios comunitarios tradicionales, porque en el proceso de genocidio el Estado nos ha desalojado de esos territorios, de la misma manera que lo viene haciendo sistemáticamente en toda la Via Yala, en todo el continente. De la misma manera. Entonces, desalojados de nuestros territorios, hemos terminado como asalariados en el campo o en los cinturones de pobreza de las ciudades y viviendo en condiciones urbanas. De la misma manera que ha pasado a muchos pueblos hermanos en todo el continente. Esa es la situación del pueblo charrúa y su lucha, y nuestra lucha constante por el reconocimiento de nuestros derechos. Y realmente los argumentos que ponen los gobiernos y los estados, ¿no? Los gobiernos que van llevando adelante el Estado uruguayo en todos estos últimos 20 años, porque venimos en lucha por la ratificación del convenio desde 2005 como Consejo de la Nación Charrúa, elevamos propuestas y exigiendo al gobierno de turno de la ratificación del convenio 169. Los argumentos son muy pobres y ellos dicen que no es aplicable el convenio 169 desde el artículo 1, porque en Uruguay no existen pueblos originarios. Eso es un argumento absolutamente débil, porque primero que nada, no son los estados los árbitros que pueden definir quién es indígena, qué persona es indígena, o si un colectivo es indígena o no es indígena. No corresponde. No le corresponde a los estados sino que los criterios internacionales aceptan la autoidentificación de las personas y colectivos en cuanto a su situación, a su situación étnica. Entonces, ese es un punto fundamental en el debate que tenemos con el Estado acerca del convenio 169. El convenio 169, en su primer artículo, habla de que corresponde a los pueblos indígenas y sus descendientes que conserven todas o algunas de sus instituciones, de su cultura y sus modos de organización. O sea que en el Uruguay corresponde que se ratifique el convenio 169. En estos momentos ha habido en los últimos tiempos un avance. En el Poder Legislativo, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Poder Legislativo, existe una iniciativa en la forma de minuta, una minuta que es una iniciativa parlamentaria que se eleva a la presidencia, al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo analice la ratificación del convenio 169. Eso está en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento, apoyado por la bancada
de el partido Frente Amplio, que es el partido progresista del Uruguay. Esto es un avance importante porque hasta este momento no había habido una fuerza política que se hiciera eco de nuestra reivindicación del convenio 169, y ahora se ha hecho, y para nosotros es un avance muy importante. Vemos complejo que se pueda resolver en esta legislatura, pero ya es un avance importante, ya está empezando a estar el tema en la agenda política. A eso es a lo que yo llamo voluntad política acerca de nuestras reivindicaciones y de nuestras temáticas, y lo consideramos un avance importante. Otro avance importante es el apoyo del PIT-CNT, que es la fuerza sindical más importante en el Uruguay, que hasta este momento, hasta hace poco tiempo, no había una aprobación clara y contundente del secretariado en pleno del PIT-CNT, sino que era un tema que algunos dirigentes apoyaban, otros no estaban tan seguros, otros no estaban tan informados, no estaba plenamente en la agenda del PIT-CNT. Bueno, ahora la fuerza de los trabajadores está apoyando plenamente la ratificación del convenio 169, y esto viene por el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, donde también otro avance en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, estamos trabajando en conjunto en una mesa indígena. Entonces, para nosotros son avances importantes en un acumulativo de fuerzas hacia la ratificación del convenio 169. Y realmente para nosotros es fundamental, porque la gente no conoce, pero realmente nosotros tenemos, como mostrábamos acá, nuestras hierbas ceremoniales, tenemos nuestros rituales, tenemos nuestros instrumentos, como nuestras bocinas de caracola que tenemos acá, y tenemos también una muy fuerte recuperación de nuestra lengua charrúa, la lengua guenoa, la lengua yaná. Estamos recuperando nuestras lenguas ancestrales, así también nuestra música, y también estamos trabajando en emprendimientos productivos y en la formación de comunidades en territorio. Hay un trabajo muy, muy importante, y poniendo nuestra conciencia para lograr el objetivo del buen vivir de nuestra gente. En ese sentido también hemos logrado que ya desde el censo 2011 se incluye la pregunta sobre ascendencia étnico-racial, lo que ha dado indicadores, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que marcan casi un 5% de personas que se autoidentifican con su ascendencia indígena, y dentro de eso un 2.4% que la considera la ascendencia principal. Ese 2.4 es el guarismo, la cifra que toma la CEPAL de población indígena, que no es menor de la de otros países de la región, como la Argentina o Brasil. Entonces nosotros consideramos que todos estos datos, aparte de estudios genéticos muy importantes que definen que un tercio de la población tiene por lo menos un bisabuelo o bisabuela indígena, además, eso en la parte genética, además de todas estas tradiciones culturales, como yo mencionaba, la lengua, la música, nuestras hierbas medicinales, nuestra sanación ancestral, nuestros ceremoniales, que forman parte de nuestro ser indígena y nunca pudieron exterminar.
nunca pudieron exterminar a pesar de toda la campaña de genocidio que han hecho contra nuestro pueblo. Entonces para nosotros es fundamental la ratificación del convenio que nos dé herramientas legales para el bien de nuestro pueblo, para nuestro buen vivir. Ahora, en agosto, tuve la oportunidad de participar en el CERD, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial en Naciones Unidas, ese examen periódico sobre los derechos humanos que Naciones Unidas hace a los estados, acorde a los tratados internacionales que los mismos estados han ratificado, y que en las recomendaciones finales para el Estado uruguayo hay un fuerte mensaje hacia hacia el tratamiento de los datos estadísticos, acerca de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones afrodescendientes, indígenas y migrantes, en un plano de igualdad, porque todos estos colectivos son históricamente relegados y discriminados por la sociedad uruguaya y especialmente por el Estado. Entonces las recomendaciones son muy fuertes en ese sentido, para que se generen políticas públicas que trabajen hacia el bienestar de nuestro pueblo indígena. Y también hay una recomendación especial acerca del estudio hacia la ratificación del convenio 169 de la OIT. Entonces para nosotros es muy importante estos momentos históricos en que el trabajo, la lucha constante de nuestro pueblo nos está poniendo en esta situación de reconocimiento, y que se termine la mentira, que se termine la invisibilización y el desprecio hacia nuestro pueblo originario, por intereses económicos, porque lamentablemente el modelo que lleva adelante el país desde los 1830 hasta ahora avanza hacia un sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, que realmente está propiciando los intereses de las transnacionales, de los sistemas extractivistas, el agronegocio, sojeras, pasteras, y también megaminería, que llevaron al país a algo inconcebible, que fue una crisis hídrica, porque no era un tema de la falta de lluvia o la sequía, sino que las transnacionales roban literalmente el agua, porque ni siquiera le pagan un dinero al Estado, y utilizan para sus megaproyectos miles y miles y miles de litros de agua diariamente, que realmente está consumiendo el agua en el Uruguay. Y apostando a ese sistema económico es que la sociedad uruguaya, a través de sus gobiernos y de sus negocios, deja de lado los derechos de nuestros pueblos originarios, y también los derechos de toda la población a tener una tierra sana, libre de agrotóxicos, a tener agua limpia para beber, y realmente está llevando a una situación muy crítica a nuestro territorio ancestral, que hoy se llama el Uruguay. Entonces, ese es el panorama de situación con respecto al convenio 169 y
a toda la situación política en el Uruguay. No sé cómo estamos de tiempo, no quiero excederme de los 20 minutos que estaban previstos, y si hay alguna pregunta, alguna consulta, por supuesto que estoy dispuesto a contestar dentro de mis posibilidades. Me voy a tomar un mate porque hablé muy de corrido. Bien ancestral el mate. Bien. Maripili, inshallah, bueno, a mí me parece que está el tiempo bien y tal vez Freddy quisiera continuar con la siguiente parte, si es que no hay una pregunta, así como Ciro había invitado a participar. También al final podemos iniciar el conversatorio, pero creo que tal vez, como no veo preguntas, Freddy, podrías continuar de aquí. Dale el tiempo que requieras. Sí. Muchas gracias, hermanos. Hayayaki Panaya, licencia Mampi Gilat Cuyacanaka. Es un placer y un gusto volvernos a encontrar. Y un saludo también al hermano Ciro de la Nación Charrúa. Mucha fuerza desde las montañas, desde el altiplano, desde el Collasuyo, ¿no? A veces, bueno, el tema del convenio 169 yo creo que solamente es una excusa. Bueno, tal vez en esta situación en Bolivia, donde hay una suerte de más o menos 150 instrumentos internacionales ratificados, diré 50 instrumentos internacionales ratificados, ¿no? Entre ellos 8 convenios, y entre ellos está también el convenio 169 de la OIT, que ha sido también incluido en segmentos, ¿no? Bueno, con ese mismo espíritu de la norma, se le llaman en derecho, el convenio en nuestra Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Entonces, al escucharle al hermano Ciro, yo recuerdo también todo el proceso político que se ha llevado desde el año 2000, ¿no? Desde el año 2000 hasta el 2009, que se aprueba la Constitución, la actual Constitución Política del Estado, donde cambia de denominación de república a Estado plurinacional, y donde había todo un movimiento político que aglutinaba al movimiento campesino, al movimiento indígena y al movimiento originario, ¿no? Y al movimiento también de los trabajadores, de los proletarios mineros, fabriles, ¿no? De las juntas vecinales, de las ciudades, las organizaciones de comerciantes, al detalle, ¿no? Entonces me hace recuerdo también ese proceso en el que se ha tenido que realizar diferentes acciones materiales, reales, para colocar en agenda política la necesidad de, primero, concretar estos tratados que se plasmen de manera real, estos tratados que se han ratificado y firmado, pero también la necesidad de una nueva constitución que nos dé todo un paraguas normativo, ¿no? Entonces, me hace recuerdo a ese pequeño proceso. Por ello voy a hacer algo conciso en la parte más normativa, la parte normativa de lo que conlleva este convenio, porque también tengo todavía hay una pequeña duda de la posibilidad de la comprensión, ¿no? De la juridicidad moderna respecto a las necesidades de los pueblos indígenas, respecto a su sistema de juridicidad también ancestral indígena, ¿no? Sin embargo, en esta situación de conflictividad, es necesario nomás también saber qué instrumentos legales internacionales puedan colaborar al movimiento indígena ahí en Uruguay, ¿no? Es lamentable que no hayan ratificado. Escuché algo que era referente a bueno,
el argumento principal, no sé si es ese, es acerca de para la negación de la ratificación, era que el pueblo indígena en Uruguay estaban en agenda la recuperación de su tierra y territorio, ¿no? Cosa que en la actual, también ese mismo argumento es el que se ha utilizado el año 2007, 2008 aquí en Bolivia, ¿no? Aparte, y manejaban también esa idea de un retroceso en la historia, un retroceso en los procesos políticos al darles mayor prerrogativas legales a las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que el discurso político por el cual van denegando o van argumentando la denegación de la ratificación de convenios que benefician a los pueblos indígenas es común en toda la región, ¿no? Es decir, más allá de la separación de clases, hay una separación hasta cultural, ¿no? Bueno, desde aquí nosotros hablamos de descolonización y dentro de la categoría de descolonización, un parámetro interesante que se pueda comprender es la modernidad, que es todo este proceso de abstracción de la realidad, ¿no? En el cual está también incluido el derecho moderno, de la abstracción de la realidad, de la abstracción de los seres, de los sujetos que componen la vida, respecto a nuestro sistema de juridicidad ancestral, que mediante también los grandes movimientos indígenas campesinos se han venido plasmando en instrumentos normativos, ¿no? Y uno de ellos es el convenio 169 de la OIT, que se lo conoce como la Convención 169 sencillamente, ¿no? Este convenio principalmente tiene dos postulados básicos, ¿no? Uno que es el derecho a mantener y fortalecer las culturas y formas de vida, instituciones, espiritualidad de los pueblos y naciones propias y ancestrales de los estados, ¿no? Y también su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que afectan su vivir, ¿no? Y en ello está la consulta previa que es necesario respecto a grandes megaproyectos que afectan también a la tierra y al territorio en el cual habitan o en el cual siempre han habitado ancestralmente de constitución precolonial nuestros pueblos ancestrales indígenas, ¿no? Pero ello tampoco no hay que caer en el discurso de que esta clase de derechos también son como privilegios para las naciones indígenas, sino que son un momento de ordenamiento y de justicia histórica, ¿no? Porque no es que se le está negando al Estado-nación que se haya formado por el siglo XIX, ¿no? Sino se les está dando como la noción real de lo que sucede en nuestras comunidades, ¿no? De que nosotros no solamente le comprendemos a la tierra y territorio como un objeto en el cual se pueda sacar recursos naturales, sino que convivimos con ella en diferentes niveles de, de cercanía, de afectividad, de producción, de espiritualidad, ¿no? Entonces, este instrumento internacional, por ejemplo, en el caso boliviano está ratificado desde 1991 y con la Constitución Política del 2009 se ha incorporado también en el cuerpo mismo de la Constitución aspectos que son muy relevantes para los pueblos y naciones indígenas, ¿no? Entonces, este convenio también está referido a que los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, no solamente tienen que hablar acerca de su derecho a la tierra y al territorio, sino también a su salud, a su educación, a su forma de desarrollo, que ha sido truncado también hace 500 años por un momento de un oscurantismo colonial, ¿no? Entonces, este instrumento también da la apertura para que las propias naciones y pueblos indígenas de los estados puedan
puedan ejercer de manera real y con una prerrogativa legal a aquello que nos precede y aquello que hemos estado exigiendo desde siglos atrás, ¿no? Entonces, este convenio 169, al no ser ratificado, pone en grave riesgo, ¿no? En grave riesgo a los que están autoidentificándose como nación indígena en un territorio, ¿no? Bueno, en Bolivia tenemos un gran avance respecto a ello porque, aparte de la Constitución Política del Estado, que ratifica los tratados internacionales, que lo ubica también dentro del bloque de constitucionalidad, es decir, tiene un grado de acercamiento y de consulta también a estos convenios respecto a normativas que puedan emerger en el Estado, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, la ley número 450 habla acerca de la protección de las naciones y pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, comprendiendo la situación en Uruguay de que no se está ratificando este convenio, los está colocando en una situación de alta vulnerabilidad. Y dentro de la Convención Americana, ¿no?, existen también algunos procedimientos cautelares, ¿no?, por el cual se podría exigir que puedan intervenir, aunque en el derecho internacional no se maneje la idea de obligatoriedad, ¿no? Sí se le podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad del ejercicio de medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? Porque están colocando en una situación de vulnerabilidad a aquellos que están congregados y autoidentificados y con una conciencia comunitaria de que son propios de una nación indígena, ¿no? Entonces, por ahí también el convenio 169, al no ser ratificado, puede ser elevado a través de una medida cautelar, ¿no? Una medida de protección. Sin embargo, no sé muy bien cómo radica este procedimiento más constitucional en el Uruguay. Sin embargo, aquí en Bolivia tiene que agotarse, ¿no?, todas las vías nacionales, primero en el ámbito judicial, luego llegar hasta el ámbito constitucional, donde en un estado de indefensión pueda solicitarse a la Corte Interamericana, a la CIDH, su participación, ¿no?, a través de informes, a través de unas visitas técnicas, algo así como ha sucedido también en el caso 2019, en el golpe de Estado blando y duro que se le ha ocasionado, yo digo no solamente Evo Morales, sino al pueblo, ¿no?, al pueblo indígena, porque se lo ha planteado en esa ocasión que aquellos hermanos que han fallecido en el 2019 por los militares bajo un decreto que aquí se le ha llamado para licencia para matar, con licencia para matar, los hermanos eran de procedencia aymara y quechua, ¿no? Entonces ha habido toda una suerte de visitas también de la CIDH por la condición de vulnerabilidad de los grupos, vamos a llamarle grupos étnicos, ¿no?, grupos de naciones indígenas. Entonces, esta no ratificación en el Estado uruguayo, yo creo que responde también a una geopolítica que se ha venido plasmando ya de manera muy clara desde el año pasado, ¿no? O sea, hay una identificación de que los recursos naturales de toda América del Sur, de toda la Vía Yala, son estratégicos. Entre ellos están el agua, entre ellos están los minerales raros, en ellos están la Amazonía, en ellos están los recursos hidrocarburíferos, por el cual hay que recordar que Laura Richardson, por ejemplo, ya había dado una declaración muy frontal a América Latina de que están en vista de estos recursos naturales que son estratégicos, ¿no? Y
no es casualidad también que haya sucedido esta clase de movimientos desestabilizadores en la región, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Hay una agenda internacional geopolítica que va a ir en desmedro también de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ahí sí, yo creo que aparte de conseguir o concebir que la lucha sea solamente por la ratificación, que se vuelva a ratificar el convenio 169, tiene que ser comprendido también de manera integral, porque si bien en este momento de conflictividad por la no ratificación es necesario conseguir este objetivo político, ¿no? La ratificación, esto también va a conllevar a la madurez política del movimiento indígena uruguayo, ¿no? La madurez política necesariamente, y también ese es por lo menos en la comprensión andina de la política, nosotros comprendemos a la política como un eterno movimiento, un eterno siempre estar en movimiento, ¿no? Algunos lo relacionaban con el Qatari, con la serpiente, con la fuerza, ¿no? De la comunidad. Entonces, es necesario nomás que todas las medidas posibles de realizarse, ¿no? Marchas, mitines, manifestaciones, escritos, documentos, también empezar a tener contacto con el movimiento indígena, tal vez argentino, ¿no? Con el norte de Argentina, que están también en crisis, empezar a generar las plataformas, ¿no? De interrelación indígena a nivel internacional. ¿Eso a qué va a conllevar? Va a conllevar a poder pensar en un sistema de juridicidad indígena propio, ¿no? En el caso boliviano se lo ha reconocido, pero con limitaciones. Hay una ley, la ley de deslinde jurisdiccional, la ley 073, que establece que ahí hay dos clases de justicia, ¿no? La justicia ordinaria y la justicia indígena originaria, ¿no? Entonces yo creo que también un avance para poder ampliar la perspectiva y que no se quede solamente la lucha política en la ratificación de este convenio, sino en la comprensión de una autodeterminación en todos nuestros sistemas de vida, que comprenden el sistema de juridicidad, el sistema espiritual, ¿no? El sistema comunitario, el sistema de producción ancestral, ¿no? Entonces así ya vamos a tener como una agenda más amplia que donde el convenio 169 va a ser como, por eso yo decía al inicio, como la excusa también para empezar a reconocernos, porque ahorita en el caso boliviano, con tantos avances en la normativa de protección de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales, me es muy, muy difícil también comprender la real situación de la nación charrúa en ese estado de indefensión, ¿no? Por eso yo me hace recuerdo al 2007, donde ha habido un movimiento impresionante, tanto que ha desembocado en la realización, en el llamamiento a una asamblea constituyente para refundar el Estado, ¿no? Entonces, también para no abordar demasiado el tema, yo también respeto los tiempos. Me gustaría también tener algo más técnico, ¿no? Sin embargo, las disputas internas nacionales, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde no se podía aprobar esto ahí en Uruguay, sí tienen un contenido altamente político, ¿no? Y ese contenido altamente político tiene que ser también enfocado desde la forma de comprensión de la política indígena, ¿no? La forma de comprensión de la política indígena, por lo menos en el caso
andino, ¿no? Se lo está trabajando desde una política para la vida, ¿no? Desde una política que ya no subyace solamente a lo humano, en la comprensión del poder, por ejemplo, sino es que comprende ya a la comunidad toda, que son también sujetos de la política, ¿no? Ahí sí se puede comprender que la participación, por ejemplo, de nuestros ancestros, que nos dan la fuerza, la fuerza histórica, ¿no? La fuerza de sus propias resistencias, se hacen presente en un tiempo de conflictividad, porque a veces, en última instancia, también los muertos claman justicia, hermano, ¿no? Hermanos y hermanas. Entonces hay que empezar a llamar. Y eso es lo que ha hecho también Tupac Katari en 1781. Él ha ido a los lugares sagrados, a las huacas, ¿no lo decimos? Para llamarles y decirles que vengan también a colaborar en esa lucha anticolonial, en ese periodo difícil de por lo menos del Alto Perú en esa ocasión, ¿no? Entonces también es momento de llamar a toda nuestra historia, a nuestra ancestralidad sagrada, a nuestros ancestros, a nuestra familia, también llamar a nuestros seres superiores, ¿no? A nuestros abuelos, las montañas, los ríos, la tierra, para que ellos también sean sujetos políticos que influyan también en nuestro devenir de nuestras reivindicaciones políticas y jurídicas en este caso, ¿no? Allá hay hermanos. Allá, hermano Freddy. Maripir. Maripil. Entonces, me parece un buen momento para abrir la sala a las personas que están aquí en el Zoom para que puedan participar, hacer una pregunta, o complementar algo, una consulta, algo. Entonces, por favor, están invitados, invitadas a participar. Tal vez, no sé, Fabio o Laura, Mariel, Rubens, Tania, tienen la palabra. Bueno, mientras alguien se anima a realizar una consulta o tal vez una pregunta o un comentario o un aporte en este conversatorio, para nosotros y nosotras es, digamos, muy importante estos aspectos que se han considerado, el asunto regional, también el tema de llamar a las diferentes deidades también, a los seres, por decirlo así, no humanos, a participar de situaciones así, políticas. Los abuelos, las abuelas nos han enseñado a que nada está separado, o sea, la espiritualidad no está separada de la política y todo es todo está en la vida, en la pacha, ¿no? En la totalidad, espacio-tiempo, etcétera, como se quiera entender, pero es una totalidad. Entonces, en ese sentido, por favor, Ciro tiene la palabra. Sí, yo ahora que lo estás mencionando, en estos momentos estoy aquí en el interior del Uruguay, en la cercanía de la ciudad de Mercedes, en un espacio, un emprendimiento que es la Unidad Cooperaria número 1. Es una cooperativa que cumple 70 años. Fuimos invitados como CONACHA a representar a nuestros pueblos originarios en estos 70 años de la Comunidad Cooperaria Cololó, que es un emprendimiento que está aquí resistiendo al agronegocio. Y hoy hubo toda una charla sobre las cooperativas de consumo, los movimientos de vecinos autogestionando compras comunitarias, y justamente nosotros participamos desde nuestra cosmovisión originaria hacia esos temas, planteando toda nuestra temática del buen vivir y cómo este sistema fragmenta, ¿no? Estoy en consonancia absoluta contigo, Inshallah Muri,
acerca de cómo el sistema fragmenta y cómo separa, ¿no?, lo que es la espiritualidad de la política y también lo que es la espiritualidad, la cultura y la economía, entonces fragmentando cuando en realidad nuestra cosmovisión lo lleva a ser una unidad. Somos seres espirituales y a su vez seres políticos, y nuestra política está llena de espiritualidad, está llena de esos valores ancestrales, y está llena, como decía el hermano Freddy, de la fuerza de los ancestros. Nosotros convocamos permanentemente la fuerza de los ancestros para llevarnos adelante, y eso es lo que nos ha sostenido en nuestra reivindicación como pueblo originario. Entonces es fundamental ese aspecto en nuestra lucha, que es espiritual y política. Eso quería agregar, Maripir. Allá, Maripil también. Es, sí, digamos que sí, hay como, posiblemente se puede ver como tal vez dos realidades en los países, pero en realidad son como imaginarias o ficticias, ¿no? Parte de nosotros vive en una unidad, ¿no? Hay muchas formas de llamar, como Abya o hay muchas palabras. Creo que Abya es la que más me ha resonado o he entendido como un poco más así de cómo Constantino Lima, que era conocido como Takir Mamani, un aymara, fue hasta Gunayala en Panamá, y allá habló con los Guna, que también es un pueblo originario, y allí se hizo el intercambio, y desde entonces que se ha llamado a todo este, por decirlo así, continente, Gunayala como, perdón, Abya Yala como una tierra fértil, como en su momento más fértil, ¿no? Justo antes de que ocurra esta invasión, este genocidio al que se ha referido bien Freddy. Entonces, creo que eso se ha mantenido, pero bueno, hay muchas formas, puede ser las Américas o etcétera, pero en realidad existe una parte nuestra que sigue viviendo ahí en esta, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, ¿no? Estamos en el Collasuyo, es más o menos relacionado al mundo quechua también. Entonces, existen estas ideas de que tal vez haya diferencias, pero en realidad hay muchas más similitudes, me parece, entre los pueblos. Y en ese sentido nos hace dialogar, inclusive atravesando los aspectos idiomáticos o lingüísticos, seguimos sintiendo y vibrando de alguna manera que nos hace coincidir en algunos temas, ¿no? Como la madre tierra y otros que se han tocado. Entonces, bueno, tenemos como 5 minutos más. Yo agradezco a los dos por haber mantenido el tema del tiempo, es muy bueno. Aquí hay una pregunta, Tania Saucedo, y dice: buenas noches, hermanos. En este sentido, es un avance y superación de estos acuerdos la iniciativa de considerar jurídicamente a la Cotamama, lago sagrado, como sujeto de derecho, que daría un giro a lo que hasta ahora se ha trabajado en Bolivia, ¿no? Es un tema fundamental, los derechos de la madre tierra, los derechos de la Cutamama, del lago Titicaca, para que sea un sujeto de derecho, ¿no? Es decir, tiene derechos y de hecho habría que reconocerlos, y bueno, ahí hay una serie de diálogos importantes para considerar lo que significa el derecho liberal, lo que significa las diferencias en las constituciones. Por ejemplo, ahí Freddy estaba refiriéndose a la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, pero comparado con la constitución de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un autor que se llama Eduardo Gudinas, que dice que la ecuatoriana es una constitución un poco más biocéntrica que la boliviana, por ejemplo. Entonces ahí entran estos temas del vivir bien o del buen vivir también. Entonces hay una riqueza ahí. Muchas gracias, Tania, por ese aporte y esa relación que existe entre este tema de los convenios y tratados
con lo jurídico, con lo legal, con el tema de los derechos de la madre tierra y de la Cutamama. Bueno, aquí yo creo que tal vez Freddy o Ciro ya podemos dar algunas palabras de cierre ya para despedirnos en esta oportunidad, pero para dar continuidad a otros posibles en el futuro encuentros. Entonces, Ciro, por favor, tiene la palabra. Maripir y Yalá, es muy, muy importante en estos momentos. Se está dando también un movimiento global acerca de los derechos de la madre tierra o los derechos de la naturaleza. Es muy importante esta referencia sobre los derechos de los ríos. En Colombia se han logrado dar derechos a varios ríos, hay varios casos y es un poco especial el tema, es un poco especial el tema porque hay gente que dice, pero ¿cómo los seres humanos podemos darle derecho a la madre tierra, ¿no? Digamos, es como una cosa, como una arrogancia muy grande, ¿no? Se toma muchas veces ese sentido, cuando en realidad la búsqueda es tener herramientas legales para proteger los ríos, para que no los sigan contaminando, para que no los sigan saqueando. Entonces se busca la manera de que haya una legislación protectora de nuestra madre naturaleza. Obviamente que no vamos a ser arrogantes de decir como seres humanos le vamos a otorgar, simplemente estamos buscando maneras de salvaguardar a la Oncayucmara, a la Gran Madre Tierra, a la Pachamama. Y es sumamente importante, y ahí también destaco que hay gente que lo hace nombrando como derecho de la madre tierra, y hay gente que lo hace desde otro lugar, no tan indígena, no tan originario, que es los derechos de la naturaleza, pero en estos momentos lo importante es empezar a unirnos, es empezar a buscar esos puntos en común en que los movimientos no indígenas, que son los movimientos ecologistas, muchas veces los movimientos feministas, están buscando eso de tratar de preservar a la naturaleza ante el sistema extractivista, el sistema contaminante de los agrotóxicos y del saqueo en pos de los intereses de las transnacionales. Entonces es importantísimo que empecemos a buscar que se dé la leyenda tan mentada del encuentro del cóndor y el águila, ¿no? Que es esa leyenda tan potente y milenaria que yo, según he escuchado de la gente que sabe más, la gente sabia, que lo explica de la manera de que así como el águila representa al occidente, a la ciencia, ¿no? a toda esa parte de la ciencia, de la tecnología, y el sur representa el sentimiento, el sur representa a la ancestralidad indígena, el sur representa a toda esa parte, y que tiene que haber una conjunción, tiene que haber un encuentro del sentimiento y la ciencia para llevar adelante una nueva humanidad unida por el bien común, por el buen vivir y por salvaguardar a nuestra madre tierra. Entonces, para mí eso es lo fundamental, y quiero dejarlo como un saludo final, en que estemos unidos así todos los pueblos originarios de la Via Yala, y que estemos unidos con todos los pueblos de la humanidad por la causa común de defender a nuestra madre tierra, y por la causa común de que nuestras futuras generaciones tengan un lugar sano para vivir en amor y en abundancia. Maripir. Maripil, Jalaná. Jalanarma. También. Hermano Freddy, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Me parece correcto la última reflexión, y solamente yo añadiría que el mito de la modernidad más o menos desemboca en que el hombre y la mujer son los responsables de todo lo que ocurre, ¿no? Y por ello siempre condenan hasta el más pobre, ¿no? Y siempre son los responsables, ¿no?
sin embargo, no se comprende que es toda una construcción sistémica de opresión, ¿no? Donde es muy evidente que la intencionalidad es despojar a lo humano de su humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo confío mucho en las personas, ¿no? En los hermanos y hermanas, porque son los únicos somos los únicos también que vamos a responder también a las crisis que se están generando, ¿no? Y también son los que también comprenden esta cuestión comunitaria, indígena, o que son procedientes de una tradición ancestral, también tienen la responsabilidad, ¿no? de sobrellevar esta clase de crisis. Pero que no tendría que quedarse solamente en las determinaciones fenotípicas, ¿no? O culturales, sino en poder sabernos convivir de manera universal, ¿no? Y en ese sentido de universalidad, a veces los etnocentrismos, ¿no? Quedan cortos porque los problemas son globales, los problemas son estructurales, los problemas son similares en el ámbito histórico, colonial, de opresión, de dominación, ¿no? Entonces, también ahí es necesario también hacer el diálogo, ¿no? Y con todo los movimientos, principalmente de las ciudades, que empiezan a reconocerse al interior de esa gran selva de cemento, como parte también de una ancestralidad, ¿no? Entonces, por ahí también hay la certeza de que este tiempo es donde están emergiendo la concreción de sujetos, vamos a llamarles universales, ¿no? Son hackers, nosotros le llamamos a decir, que comprenden a la totalidad como parte desde su comunidad, ¿no? Entonces ahí por lo menos tenemos un gran avance, ¿no? Un gran avance, y rompemos también con el mito de la modernidad de que el sujeto, que el hombre y la mujer son los destructores de todo, sino que le damos nuevamente su sitial al hombre y a la mujer como hijos de la tierra, ¿no? Y en ese comprenderse como hijos de la tierra, como hijos, que todos somos hijos de diferentes colores, pero somos también hermanos, hay una apertura a lo que puede ser el vivir bien, ¿no? Es nuestro horizonte utópico, le llaman, ¿no? Es decir, nuestro Sarawi, es decir, nuestro caminar, nuestro destino, ese destino que sabemos nomás que es real, porque la plurinacionalidad, por ejemplo, se ha aplicado en Bolivia porque teníamos el antecedente antes de la colonia, que en el Collasuyo también era un territorio plurinacional, o sea, era aplicable realmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que alguna economía comunitaria también es posible, ¿no? Entonces, tenemos las certezas históricas ancestrales de que ya ha funcionado y solamente es volverlas a aplicar, pero en un contexto más actual, ¿no? Un contexto en el cual tendremos que considerar todos los bagajes de la tecnología, por ejemplo, ¿no? De las nuevas, de la inteligencia artificial, de los nuevos procedimientos de producción y todo esto, ¿no? Pero que en esencia están también dentro de nuestras formas de vida, ¿no? Y agradecerles nuevamente a nuestro hermano Moore, y también a Zed Wipal, a Zapacha Saraña Yatiña, al hermano Ciro Chonic, mucha fuerza, hermano, y también algún respaldo también desde Bolivia, desde el Consejo Nacional de Amautas, lo voy a plantear para que también pueda ser compartido por las redes, que es un gran avance también en nuestra comunicación. Allá, hermanos.
Bueno, así con esas palabras tan importantes, ya cerramos este conversatorio, agradeciendo siempre por el espacio producido, creado y por habernos permitido tener estos momentos para dialogar en este espacio que nos ayude, que sea bueno, que sea para el Saharaui, como decía bien Freddy, para nuestro camino hacia ese horizonte, para seguir uniéndonos y esa universalidad, como bien decía Ciro. Entonces agradecemos a Chichilanac, a todos los ríos, a los lagos, a todos los seres, al aire, al agua. Aquí tengo un poquito de agua de lluvia aquí de Uruguay, entonces es muy sagrada el agua aquí. Entonces ahí muchas gracias al agua y bueno, estamos siempre conectados. Hayaya, Haraná, Maripil, Hilata. Maripir, Maripir, Hayaya, Harana, Maripir.